Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jonathan Urrutia. Hoy para la clase de clínica quirúrgica con el doctor Ramos les hablaré del tema de hernias, que es una de las patologías más frecuentes en cirugía general. Es importante recalcar desde el inicio que una hernia no es simplemente un bulto, sino la manifestación de un fallo estructural en la pared abdominal, resultado de un desequilibrio entre la presión intraabdominal y la resistencia de los tejidos. Este concepto nos va a guiar durante toda la exposición. Aquí tenemos el índice, vamos a hablar de definición, anatomía, que son las bases para entender dónde y por qué ocurren las hernias. Después vamos a ver la clasificación y fisiopatología, además de factores de riesgo para entender su origen. Y finalmente vamos a abordar el diagnóstico y tratamiento enfocándonos en el manejo quirúrgico actual. Primero vamos a ver qué es una hernia. Una hernia se define como la protrusión de órgano o tejido a través de un defecto en la pared abdominal que normalmente lo contiene. Es fundamental entender que no es una enfermedad aislada, sino una consecuencia de debilidad estructural. Puede involucrar diferentes órganos, aunque lo más frecuente sea intestino delgado o el epiplón. Toda hernia tiene tres componentes: el anillo urinario, que es el defecto anatómico, el saco herniario, formado por peritoneo, y el contenido que puede variar. Esta triada nos es clave porque el tratamiento quirúrgico se enfoca en reducir el contenido, tratar el saco y reforzar el defecto. Vamos a empezar con la anatomía abdominal. El abdomen es una cavidad limitada por estructuras, músculos y aponeuróticas. Contiene vísceras digestivas y otros órganos. Funciona como compartimiento de presión y esos son sus límites. Hacia la parte superior, su límite es el diafragma. En la parte inferior es la pelvis. En la anterior y lateral tenemos el límite con la pared abdominal. Y posterior, en la columna lumbar, más los músculos posteriores. El abdomen, como les decía, funciona como un compartimiento cerrado de presión. Esto significa que cualquier aumento de presión, como al toser o al hacer un esfuerzo, se distribuye en la cavidad. Si existe un punto débil, ahí se formará la hernia. Las capas de la pared abdominal. La pared abdominal está formada por varias capas, pero la más importante clínicamente es la fascia de transversalis, ya que es la principal barrera contra la formación de hernias. Su debilidad es un factor determinante. Tenemos las capas: pie, grasa subcutánea, fascia, músculo, fascia y peritoneo. En la parte de los músculos tenemos los músculos anterolaterales, como es el oblicuo externo, oblicuo interno y el transverso del abdomen. La función: contención, presión abdominal. Y como les decía, la número 4 tenemos la fascia transversalis, que es la principal barrera contra las hernias. Músculos importantes. Los músculos abdominales no solo dan forma, sino que mantienen la presión intraabdominal. Cuando hay debilidad muscular o degeneración, aumenta el riesgo de hernias. La línea alba es una de la zona vascular y relativamente débil, lo que explica la aparición de hernias epigástricas. Esto es importante porque no todas las hernias pueden llegar a ser inguinales. Aquí en músculos importantes, el recto abdominal, la línea alba y la función global muscular. Ahora vamos a pasar a la anatomía inguinal. La región inguinal es una zona de tracción entre abdomen y muslo. Es el sitio más frecuente de hernias debido a su debilidad estructural. El canal inguinal es el conducto que permite el paso de estructuras importantes, pero a costa de debilitar la pared. Eso explica por qué las hernias inguinales son tan comunes. Ahora vamos a hablar del triángulo de Hesselbach. Este triángulo es fundamental porque es el sitio donde ocurren las hernias directas. Es una zona anatómica débil que todo cirujano debe conocer.
La relevancia es que permite diferenciar hernias directas de indirectas, lo cual tiene implicaciones en el abordaje quirúrgico. Pues gracias a este triangulito de Hesselbach podemos diferenciar tanto si es una hernia inguinal directa o una inguinal indirecta. Paredes del canal inguinal. Tenemos la pared anterior, aponeurosis del oblicuo externo, la posterior, que está con la fascia transversalis, principal zona de debilidad, y la superior al techo, que está con el músculo oblicuo interno, transverso del abdomen, y el inferior o piso tenemos el ligamento inguinal. La pared posterior es la más importante, porque ahí se producen la mayoría de las hernias, y su debilidad es clave para la fisiopatología. Hernia inguinal. Una hernia inguinal es un bulto que se forma cuando una parte del tejido interno, generalmente pues ya sea intestino delgado o grasa abdominal, sobresale a través de un punto débil o una abertura en los músculos de la pared abdominal inferior en la zona de la ingle. Es la más frecuente, se presenta como una tumoración en la región inguinal que aumenta con esfuerzo. Es importante reconocerla clínicamente. Ahora la indirecta y la indirecta. La indirecta es la más común y suele ser congénita. Es la que se da de nacimiento, debido a que el canal inguinal no se cerró correctamente durante el desarrollo fetal. Y tenemos la directa, que ocurre principalmente en hombres adultos por el debilitamiento progresivo de los músculos abdominales debido al envejecimiento o esfuerzos repetidos. Ahora vamos a pasar a la fisiopatología. Tenemos el mecanismo principal, que es el desequilibrio entre la presión intraabdominal y la resistencia de la pared. Aquí tenemos alteraciones tisulares, la de colágeno tipo 1 y colágeno tipo 3, que es menos resistente. Aquí pues no solo es mecánica, también es bioquímica, pues ya que, como les menciono, tenemos las alteraciones en el colágeno tipo 1 y tipo 2. Factores de riesgo. Los principales factores de riesgo pueden ser aumento de presión intraabdominal, como la tos crónica o el EPOC, el estreñimiento, levantar peso o la ascitis. Debilitan la pared abdominal, la edad avanzada, el tabaquismo, la desnutrición y la cirugía previa. Estos factores que les acabo de mencionar pueden debilitar la pared abdominal, pero el síntoma principal es la tumoración. El dolor aparece cuando hay tensión y o complicación. El cuadro clínico tenemos como síntomas sensación del peso, dolor leve o moderado, molestia al caminar o hacer esfuerzo, y como datos de alarma tenemos un dolor intenso, irreductibilidad y cambios en la coloración. El dolor intenso más la irreductibilidad es una posible estrangulación. Para el diagnóstico, en los diagnósticos es clínico en más del 90% de los casos. También podemos usar los diagnósticos diferenciales para saber si es hernia femoral, adenopatías o lipoma. También tenemos los estudios de imagen para casos seleccionados, como la USG, que es de primera elección, y la TAC, que es para hernias ocultas o complicadas. En la epidemiología es muy frecuente en hombres por lo de la anatomía del canal inguinal. Un dato clave que puede mencionar es que 1 de cada 4 hombres desarrolla esta hernia. Representa el 75% de las hernias abdominales y el riesgo es de por vida en hombres del 27% y en mujeres del 3%. Ahora vamos a pasar a la hernia femoral. Una hernia femoral, también llamada hernia crural, ocurre cuando una parte del tejido, generalmente grasa abdominal o una porción del intestino delgado, protruye a través de un punto débil en el canal femoral, un conducto estrecho ubicado justo debajo del pliegue de la ingle en la parte superior del muslo. Este es más frecuente en mujeres, 4 de cada 1. Mayor riesgo en estrangulación, 10 al 40%, y es menos frecuente que la inguinal, pero más peligrosa. Toda hernia femoral se debe operar por alto riesgo de estrangulación. Factores de riesgo son el sexo femenino, edad avanzada,
embarazo, obesidad, tos crónica o estreñimiento. Mayor riesgo de estrangulación que la inguinal, como ya les mencionaba. En el cuadro clínico, las características de esta hernia es que es pequeña, dolorosa y frecuentemente irreductible. Es muy importante las complicaciones que puede dar: estrangulación muy frecuente, obstrucción intestinal o incarceración. Como diagnóstico, pues ya se mencionaba, alta sospecha por riesgo de estrangulación, pues sea clínico. Diagnóstico clínico, perdón. En el diagnóstico clínico tenemos la masa debajo del ligamento inguinal, región femoral inferior y lateral al pubis, frecuentemente irreductible. Aquí el diagnóstico diferencial se debe hacer para hernia inguinal, adenopatías femorales o aneurisma femoral. Y pues como ya mencionaba, los estudios de imagen, la ATAC, mejor método de duda diagnóstica, y la UCG, útil en sospecha. La hernia umbilical, en términos sencillos, es una hernia umbilical, es un abultamiento o bolita que sale a través del ombligo. Ocurre cuando una parte del intestino, grasa o líquido del abdomen se asoma por un punto débil o un pequeño orificio en los músculos de la barriga, justo en la zona donde estaba el cordón umbilical. 6 de cada 14 por 6, del 6 al 14% de hernias abdominales, más frecuente en mujeres obesas o multiparidas, muy común en recién nacidos. Es una, es una de las hernias de la línea media más frecuentes. Como factores de riesgo en adultos tenemos la obesidad, embarazo, ascitis, cirrosis y tos crónica. En niños tenemos la prematuridad, bajo peso al nacer, y como cuadro clínico en síntomas tenemos generalmente asintomática o un dolor leve ocasional. Como datos de alarma, un dolor intenso, eritema o irreductibilidad. Complicaciones, estrangulación, obstrucción intestinal o incarceración. Esta, como les decía, es más frecuente en adultos que en niños. Generalmente puede ser benigna en niños, pero en adultos, pues como les decía, puede complicarse. Como diagnóstico clínico tenemos tumoración en ombligo, aumento de esfuerzo o llanto y irreductible en fases iniciales. Aquí el diagnóstico diferencial se debe realizar para granuloma umbilical, hernia epigástrica y tumores de la pared. Aquí el diagnóstico suele ser clínico, especialmente evidente en pediatría. Hernia incisional. Una hernia incisional es una protrusión de tejido u órganos, generalmente intestino, a través de una zona debilitada de la pared abdominal. Ocurre en sitios quirúrgicos. Esto es un problema de cicatrización. Aquí el factor más importante puede ser la infección en el sitio quirúrgico. Esta hernia también es llamada hernia ventral postoperatoria. Esta se puede clasificar según tamaño: pequeñas menores a 5 centímetros, medianas de 5 a 10 centímetros y grandes mayores a 10 centímetros. También se pueden clasificar según la localización, ya sea medial o lateral. Los factores de riesgo en el paciente pueden ser obesidad, diabetes, tabaquismo, desnutrición o una edad avanzada. En el quirúrgico o factores de riesgo quirúrgicos, infección en el sitio quirúrgico, que es el más importante, la técnica de cierre que sea deficiente, material de sutura inadecuado o que sea muy rápido o muy urgenciosa la cirugía. En el cuadro clínico tenemos como síntomas dolor, sensación de peso y molestia estética. Como complicaciones tenemos incarceración, estrangulación y obstrucción intestinal. Como diagnóstico clínico tenemos tumoración en el sitio de cicatriz quirúrgica, aumento con esfuerzo y puede ser reducible. La ataque es clave para planificación de quirúrgica. Diagnóstico diferencial con seroma, hematoma y absceso. Generalidades de tratamiento para las hernias. Aquí vamos a hablar del tratamiento para cada tipo de hernia. Principalmente vamos a hablar de la hernia inguinal. Tratamiento principal, quirúrgico en la mayoría de los casos. La técnica que se recomienda es la abierta o de Liechtenstein o la TEP-TAP laparoscópica. Una nota clave es el uso de malla reduce la recurrencia, indicada en sintomáticos.
Para la hernia femoral, el tratamiento siempre es quirúrgico con una técnica abierta o laparoscópica. Alto riesgo de estrangulación, operar incluso asintomáticos. El umbilical, niños, observación hasta los 3 o 5 años y en los adultos cirugía. Cierre primario menor a 2 centímetros o con malla mayor a 2 centímetros. Aquí una nota clave es la ascitis y obesidad pueden aumentar la recurrencia. Y en las hernias incisionales, el tratamiento pues, es quirúrgico, el sublay es el ideal, o el unlay o la laparoscópica. Alta recurrencia sin malla y se debe de evaluar el tamaño con la TAC. Ahora vamos a hablar de las técnicas quirúrgicas. Cirugía abierta o técnica de Liechtenstein. ¿En qué consiste? Se realiza una incisión en la región inguinal, se identifica el saco hernario, se reduce el contenido y se coloca una malla sobre la pared sin tensión. Características principales, técnica más utilizada en el mundo, no genera tensión en tejidos y reduce la fascia debilitada. La técnica de Liechtenstein es un procedimiento quirúrgico abierto sin tensión para reparar hernias inguinales utilizando una malla de lipropileno. Ahora vamos a pasar a la cirugía laparoscópica, TAP-TEP. La técnica TAP, transabdominal preperitoneal, es un procedimiento laparoscópico para hernias inguinales, donde el cirujano accede a la cavidad abdominal o peritoneo, crea un colgajo peritoneal para exponer el área, coloca una malla en el espacio preperitoneal y finalmente cierra el peritoneo, ofreciendo excelente visibilidad y menor dolor postoperatorio. La TAP, transabdominal peritoneal, entra a la cavidad abdominal, luego coloca malla preperitoneal. Técnica TAP, laparoscópica. Y la cirugía laparoscópica TEP, la técnica TEP, es un procedimiento laparoscópico avanzado para la hernia inguinal, donde la reparación y colocación de la malla ocurre en el espacio preperitoneal, sin penetrar la cavidad abdominal. TEP, totalmente extraperitoneal. No entra cavidad abdominal, todo se hace fuera del peritoneo. Vamos a hablar de las mallas o prótesis en las hernias. Definición: material protésico utilizado para reforzar la pared abdominal. Se coloca sobre o dentro del defecto hernario. Su objetivo principal: disminuir la recurrencia. Principio de reparación sin tensión. Importancia clínica: antes sin malla, alta recurrencia del 10 al 30%. Actualmente con malla, una recurrencia menor al 5%. Por eso es el estándar de tratamiento actual. Ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de malla. Tenemos mallas sintéticas que son las más usadas, como la de polipropileno, que es la más común, mallas de poliéster y la PTFE, politetrafluorotileno. Y en las mallas biológicas, derivadas de tejidos humanos o animales, y que más es que nada este su uso para campos infectados o contaminados. Como conclusión, las hernias de la pared abdominal son una de las patologías quirúrgicas más frecuentes, cuyo manejo actual se basa en la reparación sin tensión mediante el uso de malla, la correcta comprensión de la anatomía, el diagnóstico clínico y la elección adecuada de la técnica quirúrgica permite reducir complicaciones y recurrencias, logrando así mejores resultados para el paciente. Ahora les voy a hablar de un artículo que lleva de nombre Revisión sistémica de la reparación de la hernia inguinal abierta, laparoscópica y robótica. Manejo de las hernias inguinales en el siglo XXI, de la editora Journal of Clinical Medicine. Resumen: en el siglo XXI, el manejo de las hernias inguinales ha evolucionado desde la observación vigilante
hasta el uso de técnicas quirúrgicas avanzadas como la reparación robótica. Este estudio tiene como objetivo analizar el papel de la cirugía robótica en comparación con la cirugía abierta y la paroscópica. Se realizó una revisión sistémica siguiendo los criterios PRISMA, comparación tres enfoques principales: reparación abierta OHR, reparación laparoscópica LHR y reparación robótica HHR. También se incluyó el contexto histórico de estas técnicas a partir de los estudios previos. Para terminar esta clase, les voy a presentar unos videos donde se observa cómo se hace o cómo son las diferentes técnicas quirúrgicas para tratar una hernia. Después de ver los videos sería todo y muchas gracias por su atención.